Bienvenidos a este espacio en el que conmemoramos los aniversarios de grandes creadores. Hoy toca el turno a uno de los dramaturgos más destacados de todos los tiempos. El 15 de enero de 1622 nació en la ciudad de París, Francia, Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, dramaturgo, actor y poeta, considerado el padre de la comedia francesa. Una profusa obra da cuenta de quien es considerado entre los mayores exponentes de la comedia de costumbres y la comedia de carácter, así como de los géneros de la farsa, la comedia de intriga y la comedia ballet. Títulos como Tartufo, Don Juan, El médico a palos o El burgués gentilhombre son tan solo un bocado entre la vasta producción de este genial autor que, armado de una mirada aguda y un mordaz sentido del humor, ventiló en el teatro la pedantería, las falsas pretensiones, la mentira. Molière indagó en lo más profundo de las pasiones del ser humano, todo bajo la consigna corregir las costumbres riendo. A 400 años de su nacimiento, revisaremos la vida y obra de este dramaturgo a través de las voces de tres personajes del teatro y la actuación. Doy la bienvenida a Mario Espinosa, David Holguín y David Evia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y gracias por invitarnos. Muchas gracias y hola a todos. Pues en su introducción a las obras de Molière, Julio Gómez de la Serna traza el arco de su vida en tres momentos: el alba, el mediodía y el atardecer. Me parece que es una buena manera de adentrarnos en su vida y obra, así que si les parece bien, comencemos por el alba. Mario, ¿en qué ambiente creció Molière? ¿Cómo se educó? ¿Cómo fueron sus primeros pasos hacia lo que sería su trayectoria en el teatro? Bueno, es que Molière es un caso no de inclinación desde muy pequeño. Pensó que iba a ser actor, director, escritor, sino pues le quedaba por familia pues heredar el puesto del papá, que era tapicero del rey, y pues a él le correspondía heredar el puesto, que era como gran honor, y no lo heredó. Optó por estudiar en una universidad una carrera, iba a ser un profesionista, ¿no? Y no, tampoco lo ejerció, porque a la vez que hacía eso iba al teatro, lo llevaban sus tíos al teatro, se enamoró de una actriz que después sería su mujer e iba a la compañía. Entonces se contagió del teatro y descubrió su verdadera vocación. Es decir, estaba enfilado hacia otra cosa, un trabajo seguro, que es heredar el puesto de tapicero del rey, de su padre, y por otro lado una carrera de abogado, ¿sí?, que no ejercería, y se va por el camino del teatro porque el amor lo lleva, pero los dos amores, las pasiones, la pasión por una mujer y la pasión por la escena, ¿no? Entonces es así como no lleva a cabo el ejercicio profesional que en algún momento pensó, si su familia o él mismo, y se dedica a otra cosa. Eso es, bueno, se ve que era su destino, ¿no? Que era lo que lo llamaban, no era su propósito inicial, y sin embargo, a eso se entrega. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos al teatro, David Holguín? ¿De dónde abrevaba en sus primeros momentos? Hay que, Mario lo mencionó, recordar es fundamental su paso por el colegio colegio de jesuitas, donde estudia filosofía y leyes. Molière conoce perfectamente las mentalidades de su tiempo y de la doble moral de su tiempo. Y creo que eso es determinante para su pasión por el teatro. Molière se enamora de Madeleine Béjart, una familia que digamos, como ocurría en la época, tenía, digamos, toda una red pues para la producción escénica. Huye con esta mujer contraviniendo a su padre, que ya le había encontrado un lugar en la corte, y lo que hace es rápidamente formar una compañía. Es hermoso leer e investigar los estatutos de su compañía, porque se hace incluso ante lo que podría ser el equivalente ante un notario, como todos los que pretendemos de pronto emprender el camino hacia las compañías independientes.
y tiene estatutos o principios tan hermosos como que aquel actor que vaya a abandonar la compañía no lo puede hacer sin avisar 4 meses antes para no afectar las temporadas, so pena de cubrir con los daños y perjuicios con todos sus emolumentos del año. Y luego también cosas como que si se pasan a otra compañía y revelan secretos de lo que iban a hacer y demás, iban a ser también penalizados de manera radical, no solo con sus emolumentos, sino si tenían alguna propiedad pasaría a la compañía. Esa primera compañía de Molière está hecha con su enamorada, una mujer mayor que él, Madeleine, que al paso del tiempo va a ser esa familia un apellido clave a lo largo de toda su vida. Tan claro está por ahí que luego, ya en una edad madura, abandona a Madeleine para liarse con quien no se sabe si es la hija de Madeleine, Armand, o bien hacían pasar como que era su prima. Pero vamos, son los líos en los que se empieza a meter Molière, al punto tal de que, por ejemplo, en la representación del misántropo, él haciendo Alcestes, está actuando Armand, Madeleine, y aparte está metida una amante y una pretensa que a quien estaba coqueteando. Son los líos en los que se empieza a meter Molière en la vida teatral. Forma esta primera compañía apoyada por un noble, y bueno, empieza una vida trashumante la compañía, a actuar en distintos lugares de Francia, y Molière tiene una habilidad cómica, encuentra inmediatamente su tono. Es un extraordinario actor para la comedia, y eso evidentemente está plasmado en sus obras. Él conoce de fondo el timing, la progresión, todo lo que serían los trucos del oficio de la risa, a fin de cuentas, ¿no? Y vamos, es algo que va a ser su mundo y su ámbito. Él mismo se dice, David Hevia, que tenía un temperamento contemplativo, ¿no? Una virtud que le fue muy útil para esta profesión que tendría a lo largo de su vida, pero también, bueno, eso fue lo que le trajo algunos problemas con la familia, con las mujeres. Cuéntanos de este temperamento de Molière. Bueno, a mí lo que me apasiona también de Molière es que podemos decir que es el hombre de teatro que inicia en este tiempo se está iniciando la profesionalización del teatro, ¿no? Es decir, esto que menciona Maestro Holguín, de hacer contratos, de que las compañías estables, de hecho, parte de su idea del teatro, es en contra de este tratado que había se empiezan a formar estas escuelas, no está Racine, Cornell, la paradoja de Diderot. Entonces, este tratado de la acción, de la oratoria, ¿no? Y de todo la gestualidad, etcétera, que tenía, y de las unidades aristotélicas, él empieza a trabajar un poco en contra. Yo siento que es el hombre del teatro que escribe, siente, vive, y esa línea tan delgada, es curioso, ¿no? Que su vida también acabó encarcelado por deudas, endeudaba, pero él también, en esta pasión que él tenía, logra por medio, me imagino, este paso por la escuela jesuita, donde estudió filosofía y estudió la abogacía, empieza a ser un gran observador de la conducta humana y de las pasiones, ¿no? Porque aun cuando es una comedia, los personajes son un poco como él, o sea, se entregan a sus ideas en contra de una sociedad que ahí podríamos ver que está totalmente en catálogo, ¿no? O sea, está arquetipizada, no se puede salir de las costumbres, todos son movimientos, pero él, a través de su lenguaje y de sus ideas,
este carácter que tiene él, y además de ser también actor, comprende muy bien la comedia en el sentido inteligente, ¿no? Más allá del humor, llega, y me voy a atrever a decir, a ridiculizar la pasión. Él mismo sabe que tiene algo de ridículo, de obsceno, bueno, el misántropo, que tuve la fortuna de actuar y ser dirigido por mi tocayo David Holguín. O sea, es tremendo lo que le pasa a este ser, ¿no? De pronto, no. Y yo lo identifico mucho también el Tartufo. 2 de sus obras, que las escribe como en el 64, ¿no? Ya, y pues el Tartufo se lo censuraron. O sea, realmente la crítica a la sociedad y la sátira a la iglesia fue brutal. Sí. Sin embargo, con el favor del rey, de Luis XIV, seguía él adelante, ¿no? Pero nunca se dejó. Para mí hay 3 obras que marcan muy bien esa profundidad y ese pensamiento, ¿no? Enciclopedista, ilustrado también, pero pasional, ¿no? Para mí serían el Tartufo y un Don Juan extraordinario que escribe, ¿no? Que es un Don Juan ateo, ¿no? Tremendo. También esta relación con el padre, ¿no? Con la autoridad. Y yo creo que eso marca mucho la vida, su vida personal, su vida privada, por decirlo así, con lo que transmite en sus obras. Y bueno, me imagino en sus puestas en escena han de haber sido algo extraordinario verlo actuando. De hecho, pues no muere en el escenario, pero cae en el escenario, ¿no? Sí. Que creo que esa es la ilusión de cualquier actor, es decir, dejar ahí lo último, ¿no? Entonces, para mí es un gran hombre de teatro y la observación en el teatro creo que es fundamental, estar observando a la sociedad, y ahí hay un estado contemplativo, ¿no? Además de este diálogo con uno mismo para hacer ese espacio en el escenario de la fantasía social, ¿no? De la identificación también social. O sea, no dejó títere con cabeza. O sea, y hasta la fecha podemos leer a Molière y queda perfectamente bien, ¿no? Pero a ver, sí, Mario, dinos. Bueno, yo quiero decir que la combinación de la forma en que se da en la formación de Molière es muy peculiar y es lo que le permite ser tan agudo. O sea, por un lado, en un tiempo que no todo el mundo iba a la universidad, no tanta gente como ahora, él va a la universidad, está de alguna manera cerca de la corte, lo conoce, y por otro lado, cuando se suma a esta compañía, pues es una compañía que va de viaje y que lo pone en contacto con lo que es la comedia del arte. Y la comedia del arte es la comedia callejera, la farsa callejera, la improvisación, que es el teatro popular. Entonces él combina estas 2 cosas y todavía hay un periodo en que él intenta ser un actor serio. Sí. Entonces quería hacer papeles dramáticos, quería actuar a Racine, en fin, lo intenta, pero en realidad ahora sí que el dios del teatro le indicó que no era por ahí, que era por el otro lado. Y luego reunía unas capacidades que no todo el mundo reúne. Y son pocos los que pueden escribir, dirigir, actuar y producir. Él lo hacía todo. Sí, tenía un equipo, desde luego. Madeleine nunca abandona la compañía a pesar de que después ya no será su pareja, pero es la administradora, ¿no? Y él escribe los papeles para él y para su consorte en turno, ¿no? Muchos papeles los escribe para Madeleine, otros. Entonces, como una gran familia. Hablar de Molière es hablar de un genio, pero no es un genio solitario, es un genio que va con una compañía en un principio trashumante y luego ya veremos más adelante que se vuelve una compañía real, si se vuelve la compañía oficial. Pero lo que es importante es que no va solo y que reúne lo más sofisticado de lo que se podía estudiar en ese entonces con pues lo más popular. Y de ahí viene, yo creo que esa garra, esa capacidad de observación, esa capacidad de crítica, ¿no? Ese interés por la mofa de la corrupción en la sociedad, ¿no? Y eso lo puede hacer alguien que está en contacto con lo popular y con lo más sofisticado, con todo. Sí. David Holguín, pero bueno, finalmente él
tiene esta transhumancia con el teatro que establece por primera vez con esta compañía, pero no siempre le fue bien, ¿no? Quiebra su primera compañía, pero encuentra algo que resulta afortunado, que es lograr ser favorecido por el rey, por Luis XIV. Y aquí esa relación con Luis XIV es fundamental y es una relación donde se ve finalmente la inteligencia y la tolerancia de Luis XIV hacia las artes y muy en particular al arte de Molière. Hay una anécdota por ahí de que le pregunta al gran crítico literario de su tiempo, Boileau, le pregunta a Luis XIV, ¿quién es el mejor escritor de mi reino? Y le dice Molière. Dice Luis XIV, no lo hubiera pensado, pero si tú lo dices debe ser cierto. Y bueno, se lo lleva al propio Palacio Real, le hace un teatro, el Teatro del Palacio, justamente, ¿no? Y entonces empieza a trabajar, como bien dice Mario, en dos aguas. Por una parte, evidentemente, para el monstruo de 1000 cabezas, que es el pueblo, y que aprecia enormemente su trabajo. Sabe por qué fibras tocar, y viene de esa tradición precisamente de la comedia del arte y de lo popular. Y por otro lado, también tiene la manera, la habilidad, la inteligencia. Hay que verlo también a Molière como un resultado del racionalismo cartesiano, finalmente la inteligencia asociada al humor y las armas finalmente del sarcasmo, de la sátira, de la ironía y de digamos, los mecanismos que tiene la comedia para desentrañar las jorobas del alma que tenemos, ¿no? Y las jorobas sociales, que son las que va a atacar Molière. Entonces, construye un gran espejo. Tú ya lo dijiste, invocando el Castigat ridendo mores, ¿no? Que es esta idea finalmente de cómo con inteligencia, con mucha agudeza, cuestionar a los poderosos, como dicen, nombrando a la soga en casa del ahorcado, por así decirlo, ¿no? En casa del propio rey empieza a criticar los modos de ser de la realeza y de la aristocracia y de todos los grandes hipócritas de su tiempo. Bueno, nos estamos aproximando al mediodía en la vida de Molière, como lo diría Gómez de la Serna. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir comentando esta vida tan interesante. Estamos de regreso con David Holguín, Mario Espinosa y David Evia para conversar sobre la vida y obra de Molière a 400 años de su nacimiento. Mario, ya nos estábamos refiriendo a cómo la corte fue vital para la trayectoria de Molière. Yo quería decir de esto, dije, vamos a llegar a hablar de política. Porque, bueno, en esa época, como con los músicos, uno no podía pensarse ni un compositor, ni un agente de teatro reconocido socialmente, sino era acogido por la corte, ¿no? Pero estamos viviendo un periodo muy especial que es el del Rey Sol, ¿no? Y él estaba en el momento en que estaba apuntalando su poder sobre todos los demás poderes. Y entonces hay un estira y afloja, y entonces Molière le viene como anillo al dedo, porque Molière, con su agudeza, con su tino, le permite criticar a la gente que le está cuestionando su poder. Porque Molière no puede cuestionar al rey, eso no puede hacerlo. De hecho, en varias de las obras entra el rey como Deus ex machina y él resuelve los entuertos que uno mira así como, qué extraño final, se ve que es muy... está metido con calzador porque ese entuerto no lo resuelve nadie. Y como el de Tartufo, por ejemplo, no llega al final el rey y resuelve la gran mentira. Pero él le viene bien Molière porque critica al clero y critica a la aristocracia.
Pero el rey tiene que hacer malabares, ¿no? Él ve por sus intereses, desde luego, no está pensando en nada más en Molière. Le gusta Molière, le simpatiza Molière, financia Molière, pero cuando Molière se pasa, pues entra la censura y él no puede hacer nada. Y le dice, pues yo no puedo hacer nada. Y entonces Molière se la pasa haciendo varias versiones de distintas obras, quitándole filo por aquí, ajustando para que pueda pasar, y varias de estas obras pudieron tener temporada breve hasta la tercera. También Molière, que era un espíritu crítico formidable y una capacidad de imaginación crítica muy buena, también tiene que medirse, ¿no? Yo creo que sus obras cumbre son las obras más extrañas, ¿no? Hablaba ya David hace rato de El Misántropo, habla de el Don Juan, que son obras que no son tan fácil de clasificar, y desde luego del Tartufo. Y esas son las mayores críticas sociales de Molière, las obras más difíciles de montar, pero son las que tienen más problemas de censura. Son las que tienen que enfrentarse a más problemas. Entonces yo creo que él hace un giro también para basar su carrera, el éxito de su carrera, el financiamiento de su carrera de su compañía, con otras obras que son sí críticas, sí son agudas, son tremendas, pero no van tan a fondo de la naturaleza misma del poder, la naturaleza misma de la condición humana y los excesos de la corte, de la iglesia. Entonces tiene que moderarse, no por gusto. Lo obligan a moderarse. Y tiene que haber, bueno, está financiado por la corona, pero al mismo tiempo está condicionado por la corona. Y eso habla de una de las cuestiones que desde siglos atrás, desde tal vez el momento en que nació el ser humano, es esta necesidad de estar de alguna manera relacionado con poder, pero al mismo tiempo esta relación es muy conflictiva y a veces da, a veces quita, a veces censura, a veces persigue, a veces permite proyectos. Y esta relación conflictiva también se vuelve una presencia constante en la obra de Molière. Tal vez la obra de Molière sería diferente si no hubiera habido esa presión, pero esa presión es la base de las obras, de las grandes obras que escribió. Se hicieron, se escribieron, se montaron y se presentaron dentro de esas tensiones sociales y esas tensiones dentro de la corte. ¿Dónde vemos esa respiración, digamos, en la obra de Molière, David Holguín, y también esta manera de crear a sus personajes, la construcción de los personajes que finalmente son arquetipos, ¿no? Él hizo arquetipos de la sociedad. Claro que sí. Y bueno, mira, esta etapa intermedia de Molière es el camino hacia su madurez. Yo lo pondría, digamos, que termina justamente por allá de sus principios, de sus 40 años, cuando está estrenando justamente, es la aparición de Tartufo, de Avaro y del Misántropo, de Don Juan también, porque prácticamente eso es lo que es impresionante en Molière, ¿no? Cómo viene de este tipo de obras, Las Preciosas Ridículas, La Escuela de Maridos, Trapacerías de Escapán y demás, que son esas obras que tienen, lo más importante es la situación en sí, por así decirlo, más que el carácter. Es decir, está puesto básicamente en tipos sociales, un retrato muy agudo de su tiempo, a fin de cuentas, del comportamiento de los aristócratas, pero también de los vicios cómicos, diría prácticamente de todos los seres humanos, independientemente de su clase social. Pero pasa de esa comedia de situaciones a la comedia de caracteres. Y ahí es donde aparece la profundidad brutal que tiene Molière en la mirada hacia el comportamiento humano. Y es ese momento 1645, alrededor de 1645, unos 8 o 9 años antes de su muerte, que encontramos al Molière más maduro, al Molière que mira con una, ¿cómo decirles?, que ríe para superar la amargura, que ríe para superar la tristeza, a fin de cuentas.
y es ese Molière que también nos deja algunas pinceladas de su rol en el teatro, en algunas de estas comedias donde los personajes se ríen alrededor, pero de pronto alguno de ellos habla de las dificultades para sostener económicamente a una compañía, de las dificultades para vivir en sociedad, y no se diga hasta el momento en que llegamos al Misántropo, donde pues logra esto que decía David Evia al principio, ese estado donde es la misantropía vista como una pasión, diría yo, del siglo XX-XXI, donde nos toca quien que es humano no puede sentir esa enorme repulsión por ser humano, aquello que Cioran dice, me gustaría ser caníbal para tragarme a un hombre y luego vomitarlo, dice con una ferocidad terrible. Y que creo que eso es lo que le pasa a Alcestes en su tiempo, en ese momento siglo XVII, pero como decía David Evia, Molière tiene la enorme inteligencia de también esa radical rechazo a lo humano, finalmente verlo a través del ridículo. No deja a Alcestes de ser un personaje en su extremo que finalmente es también totalmente risible. Que sí, bueno, en este sentido fue verdaderamente un genio, ¿no? En su manera de crear este repertorio de la sátira, de la farsa. ¿Qué aportó David Evia a este género y de dónde tomó sus principios? ¿Qué influencias tenía? Bueno, evidentemente tiene la influencia de Racine, tiene la influencia de Corneille, por eso hablaba yo de esta profesionalización, ¿no? Cuando ya el actor tiene un modo, ¿no? de subsistencia y de actuar. Y como dijo Mario Espinosa, siempre quiso ser serio, ¿no? Y no hay cosa más seria que la comedia, porque la comedia, claro, la influencia de la comedia del arte, el trufaldino, ¿no? El pícaro, el que es un rebelde nato, o sea, el humor es una rebeldía ante cierta solemnidad y aburrición académica que, pues, no se puede llevar eso a escena, ¿no? No se pueden llevar las tesis tal cual, sería una conferencia, sería extremadamente lejano a su otro gran pasión, el pueblo, la espontaneidad, el pícaro, ¿no? Eso nos habla de estas influencias que él tiene. Por un lado, el conocimiento del mundo, el querer conocer todo tipo de personas también, ¿no? Y ahí yo creo que es un gran radical, ¿no? Llega un momento en que estos pensamientos, en el Misántropo sobre todo, y me atrevería a citarlo, dice, no se puede evitar los defectos de los hombres sin huir al mismo tiempo de sus virtudes. De ahí que la sensatez destruya, ¿no? Él sabía que entre más sensato, honesto diga, la repercusión es devastadora. Entonces encuentra en la comedia, sí, para mí el Misántropo es una obra cumbre, porque el odio mañanero, yo le llamaría, a la humanidad, y decir, tengo que ir a hablar con esos idiotas, esos que se visten así, y todo a través de un ojo también, de un enamorado, el enamorado, el violento enamorado, ese es el segundo título, o sea, el amor como una violencia también frente a una sociedad hipócrita, convenenciera, materialista y, por supuesto, la política. O sea, eso que también tenía un gran... no era nada cobarde, o sea, meterse a escribir eso en la corte, o sea, es decir, lo que ellos dicen, ¿no? O sea, ahí irles a decir, ¿saben qué? Ustedes con sus donativos y todo son unos tales por cuales, hipócritas, y yo amo a esta mujer, aunque me está dando a tole con el dedo. En el Misántropo es muy triste al final, es dolorosísimo que él opta por desterrarse al desierto, y todavía tiene un rasgo, le reconoce todo a Celimena, le dice, yo te amo todo, pero si no me amas, pero si tú me acompañaras a mí,
al desierto, a irte a vivir lejos de toda esta hipocresía. O sea, había un espíritu, nunca tiró la toalla, pero creo que cuando uno va profundizando en la obra y en este oficio del actor, del trabajo, hay días en que dices, me voy a ir al desierto porque ya no aguanto todo este medio, todo esto que está alrededor. Claro, pensemos que en esa época no había internet, no había chismes, entonces los escándalos también, tanto los personales como los profesionales, por lo que decía con o sea, el misántropo habla así, ¿no? Se los dice en la cara y se lo dice a la mujer de la que está enamorado. O sea, sí. Es algo no tremendo. Y también en el Don Juan, cuando le va recordando Esguenerel, oiga, pero hay un Dios, ay, me queda muy lejos ese Dios, ¿no? O sea, a mí no me juzgan por ahí. O sea, una relación y luego el enamoramiento con las pescadoras, que es totalmente absurdo, ¿no? O sea, todo, y algo que me llama mucho la atención del mecanismo de la comedia en Molière es que todo el mundo se da cuenta menos el protagonista, ¿no? Eso es hablar de una inteligencia y, claro, hace que el público participe, porque sabemos más que el protagónico, sabemos que le están poniendo el cuerno, sabemos que lo están engañando. La escena de la mesa, por ejemplo, en el Tartufo, es la lección de comedia hasta hoy en día, ¿no? O sea, todos saben que está ahí abajo, el otro oyendo. Y bueno, te destornillas de risa, pero también de angustia. Es que él, yo digo, va de lo trágico a lo cómico, ¿no? O muestra la tragedia de lo cómico, la comicidad de lo trágico. ¿Qué dirías de esto, Mario? Bueno, es que es la base de la comedia y de la farsa, ¿no? Pero lo hace con profundidad y continuo, y lo hace con... no sé si crueldad, porque al final de cuentas él quiere a sus personajes con todos sus defectos, los ama. Entonces, pero esta capacidad de encontrar lo ridículo en todos los personajes lo hace un tanto, digamos, democrático. Todos finalmente, todos, en el Tartufo incluso, por ejemplo, todos son ridículos. Todos. Desde luego el Tartufo es el gran hipócrita, pero es el dueño de la casa, verdaderamente, qué osos tan horribles, y en fin, todos de alguna manera somos ridículos. Y pasar por ese tamiz requiere un ojo muy especial de encontrar la herida y hurgar en ella, meter el dedo, ¿no? Y hurgarle para que duela más. Y ese dolor nos produce risa, siempre y cuando no se trate de nosotros. Hay que saber que justo la reacción de la corte, de la iglesia, era, pues sí que se ríen de los demás, pero no de nosotros. ¿Sí? Entonces, esta capacidad para dar con la herida, hurgarla y mostrarla, pues le generó también muchos enemigos, porque nos gusta reírnos de los demás, pero cuando nos tocan a nosotros, pues vienen los enconos, las persecuciones, los líos. Nadie le gusta ser tratado así. Y luego, las obras de Molière, las cumbres, pienso yo, no son tan fáciles de clasificar como comedias o como tragedias. Tienen, pues son tragicomedias, en fin, no sabría cómo... no valdría la pena clasificarlos con exactitud, sería una polémica, un programa en sí mismo. Tiene un poco de todo, y esas, como parecen más serias y el ridículo más serio y más triste tal vez, como en el Misántropo, como en el Don Juan, esas calan más fuerte, esas se vuelven intolerables, pues son aquellas, las farsas de situación, las comedias de situación, las puede aguantar todo el mundo, pero estas otras no. Por ejemplo, el Don Juan entra dentro de esta saga que tienen todos los Don Juanes, desde los españoles, Tirso de Molina, pasa por Molière, pasa por tantos, ¿no? Ahí debe había una clasificación conservadora de 150 Don Juanes en el mundo, en la historia del teatro, ¿no?
Y el Don Juan de Molière es uno de los más notables, de hecho es el que da a Da Ponte el material para hacer el Don Juan de Don Giovanni, de Mozart. Y es un Don Juan muy particular, porque si el Don Juan español es el primero, el Tirso, el de Tirso de Molina, es un Don Juan misterioso, casi animal, antirreligioso, en fin. El de Molière es un cinicazo tremendo. Es alguien que ridiculiza a la sociedad y desprecia a los demás, y en ese desprecio muestra también su ridículo y su exceso, pero aunque es castigado, es exhibido, y esa exhibición no la soportó la gente. En México se hizo el último montaje del Don Juan de Molière que conozco fue muy complicado, ¿no? Lo hizo Margules y fue una versión muy, muy difícil, porque es difícil encontrarle el tono a esa obra. Yo creo que esa es la obra más difícil de Molière. Esa y la de Misántropo. Y justo porque no es fácil apostar a un solo tono y decir, bueno, esta es una comedia, esta es una tragedia, ya se lo voy a montar, o esta es una farsa. No es así. David Holguín, Molière fue además un gran director de actores y dominaba el espacio escénico. ¿Qué lo distinguió en esta labor? Bueno, saber, a fin de cuentas, convertir en medio de las convenciones de su tiempo, traducir, pulsar el gusto del espectador, ¿no? En estos últimos tiempos de la vida de Molière, digamos, él logra una especie de diría yo, como clímax en su condición como productor, actor y director de una compañía. Está en una compañía llamada la Compañía del Rey, recibe ya fondos directos muy, muy abundantes fondos de Luis XIV para producir las obras. Digamos, habría que ver las equivalencias, pero lo que yo me hallaba por ahí eran 6,000 libras anuales, y que era una cantidad enorme de dinero para poder producir. Pero bueno, en el pecado se lleva la penitencia, ¿no? Evidentemente empiezan las obras. Fíjate, esos datos me los hallaba en 65, en 55, ¿no? Y luego, no, 65, 67 ya es prohibido el Tartufo. Es decir, tiene ese momento de la rueda de la fortuna, estar en el máximo apogeo, y evidentemente, bueno, Molière estira la cuerda de la crítica, y los puritanos, los jesuitas, su gran enemigo mortal del lado de los religiosos, Roulet, pues el rey no puede más que finalmente prohibir la obra Tartufo, y empieza ese momento de subidas y bajadas de Molière como creador escénico, ¿no? Sí. Y entonces es muy interesante ese camino hacia la etapa final de su vida, porque a la vez que está la madurez como creador, que vive ese momento de gloria en escena, y que es como aquello que dicen las Baladro en Las Muertas y Bergoengoitia: uno nunca sabe el momento cuando uno piensa que está en lo mejor, si eso fue el último momento de lo mejor. Y al día siguiente, evidentemente, a Molière, pues le toca empezar a morder el polvo, ¿no? Sí. Después Bueno, del ¿qué te partido. parece? Si nos quedamos ahí. Perdón, te interrumpí al final. No, está perfecto que nos quedemos ahí, porque creo que entramos de manera natural al atardecer en la vida de Molière, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir adelante con esta vida de Molière. Estamos de vuelta en este recorrido por la vida y obra de Molière con David Holguín, Mario Espinosa y David Evia. Vamos ahora al atardecer de su vida, y bueno, te interrumpí un poco al final del bloque pasado, David Holguín, pero ¿qué podemos concluir sobre la vida de Molière en este atardecer?
Bueno, mira, aquí hay que hablar que llegamos al ocaso de la vida de Molière y bueno, David Evie ya lo dijo, es como una apoteosis esa muerte, es una muerte que es destino, es decir, al punto tal de que en la Comédie Française se encuentra la silla donde estaba representando Molière el enfermo imaginario y los últimos parlamentos donde el enfermo imaginario tose y digamos que exagera su enfermedad, era algo absolutamente real. Le viene un rapto de tos brutal que el público celebra con de manera absolutamente festiva, y es un poco marca el destino de Molière. Es decir, marca ese vínculo con el público a fin de cuentas. Es decir, su muerte es una celebración de vida y decía yo, el hecho de que esté ahí en el vestíbulo de la Comédie Française, esa famosa silla, donde a fin de cuentas está él ahí como fantasma, pues bueno, da cuenta de esas más. Yo tenía por ahí un dato de hace años de que se había representado Molière en la comedia alrededor de 35,000 veces. Pues sí, es algo impresionante. Y no se diga la influencia posterior de Molière en un sinnúmero de autores. Las opiniones de Goethe, que su obra favorita es El Misántropo entre todas las obras de teatro. Y bueno, fenómenos contemporáneos como la gran novela de Rubén Fonseca, que se llama El enfermo Molière, que justamente la convierte en una especie de thriller policíaco, donde afirma que Molière no murió de una enfermedad, sino que murió envenenado, que tenía suficientes enemigos alrededor para, a fin de cuentas, tratar de exterminarlo. Y nos hace un recuento de época delicioso y maravilloso, altamente recomendable. Y bueno, en nuestros días, en México, por ejemplo, la obra Molière de Sabina Berman, donde opone en oposición dos espíritus, digamos, de la teatralidad, la tragedia y la comedia, encarnados en Racine y Molière, y que a fin de cuentas ella resuelve de manera tragicómica. Pero bueno, pues es este Molière que es inmortal, este Molière que es una inteligencia impresionante, quizá el más grande comediógrafo de todos los tiempos, y que a fin de cuentas debiéramos frecuentar mucho más en la escena. Es digamos, extraño. Yo en lo personal, cuando me formé teatralmente, pude ver muchos Molières, ¿no? Desde, aquella Compañía Nacional de Teatro con sus preciosas ridículas, los montajes que hacía Germán Castillo, que era en los años 70 un especialista, por así decirlo, en Molière. El trabajo de José Caballero y de Héctor Mendoza en cómo a partir de la forma de recuperar las convenciones del comportamiento neoclásico en los actores, eran una serie de saberes que creo hoy día están en riesgo frente a ese no frecuentar a clásicos como este autor imprescindible. Y otra cosa que heredaron es como dramaturgo, que sus estructuras funcionan. Es decir, para que alguien eche a perder una pequeña farsa o una comedia de Molière, es que es un pecador grande, ¿sí? Es que no falla. Por eso se sigue haciendo, y tan es así, decían, alguien me preguntaba antes, pero el siglo de oro, el cine de la época de oro mexicana tiene influencia de Molière en sus guiones. Ahí está el espíritu de Molière, en los personajes cómicos, en las situaciones, ahí tenemos a Molière presente. Y yo creo que podemos verlo también en cosas aún más contemporáneas. Yo creo que a Molière podemos abordar desde muchos lados, y todos esos lados nos dejan una herencia y una riqueza particulares que tendríamos que estar
revisando constantemente. No se pone lo suficiente Molière, pero no ha dejado de ponerse en siglos. David Evia, ¿se podría decir que Molière fue el fundador de un género, casi como el precursor de la ópera? Y de la opereta. Y me iría más adelante. O sea, yo creo que conscientemente yo no diría que es el que funda la comedia seria, profunda, ¿no? Pero podríamos decirlo así, sí es el mayor comediógrafo y las variaciones que hizo también sobre un mismo tema, ¿no? O sea, esto de la hipocresía, la mentira, el sarcasmo y por otro lado, el punto de partida de la humillación, el dolor, el ridículo. O sea, creo que son pautas muy importantes para crear hay algo que a mí, por ejemplo, la mesa en la escena de Tartufo, creo que le ayudó mucho al teatro de Boulevard, ¿no? Todas estas donde el amante se mete al closet, que la vemos en casi todas las comedias estas ligeras para que no pasara un buen rato en domingo, siempre vemos este recurso, el que se esconde y escucha y hace participar al público de una manera inteligente, lo hace cómplice incluso de la misma hipocresía y de la mentira. Y para hacer eso realmente y plantearlo en una obra, no sé si sea un género, pero es de un conocimiento muy grande de qué es el espectador, qué es la convención, hacerlo participar. Hoy en día se quiere hacer participar de alguna manera al público y no sabemos cómo, pero es simplemente con una escena decir, ustedes están viendo con sus propios ojos, los hago testigos, cómplices, y además se van a preocupar porque están riendo de algo que ustedes quizá también hagan. También se esconden en el closet con el amante y todo. Y eso creo, o sea, lo estoy tratando de llevar como algo que lo traemos dentro de nuestra cultura occidental. El qué tanto es tantito mexicano se me hace muy Molière, ¿no? O sea, ¿qué pasa si toco tantito aquí? Y de pronto también lo que es asombroso es cuando viene esta rebeldía o esta cuestión, el misántropo. Por eso de ahí se viene, desencadena, después viene el Tartufo y ya no le aguantan más. Una cosa es que te rías de los condecitos ridículos y todo, pero ya el clero y no. Entonces nos deja al trabajo también como del actor, porque también es un lenguaje riquísimo, que no se le puede tachar mucho. O sea, es lo que, como dice, no, es la obra en sí, tiene una acción y tiene una forma intrínseca de hacerse. No es que te haga la comedia del arte y tengamos que hacer las mismas, no sabemos, ¿no? Como no hay un registro. Pero los temas, eso, lo más sencillo, pero algo increíble es que siempre pensó en su público. O sea, siempre pensó en que alguien estaba viendo eso y no solo era una reflexión intelectual, sino también podríamos sufrir, angustiarnos, reírnos, decir, ¿no? Y me atrevo a decir que, pues, de Molière a Brecht, ¿no? Pasando por Stanislavski, o sea, por los realistas. O sea, Molière es un gran realista, aunque sea comedia, ¿no? O sea, habla de una realidad de otra manera, pero se necesita la realidad esta pues, en la que vivimos, ¿no? Un mundo que no está completo, un mundo de pasiones defectuosas y virtudes, grandes virtudes que se desmoronan ante ciertas tentaciones. Entonces, más que fundador de un género, para mí es una manera de vivir y de hacer teatro. Él lo demuestra, ¿no? Siempre quiso hacer teatro y no separado del público y arriesgando pues muchas veces su propia existencia. David Holguín, ¿cómo concluirías este capítulo de la vida y la obra de Molière, un gran dramaturgo que escribió la mayoría de sus obras en prosa, pero también en verso? Bueno, concluiría pensando en la intensidad con la que vivió su tiempo y con la que vivió la escena. Mario decía, es alguien que pertenecía a ese lugar. Y desde el momento en que uno ve el camino trazado hacia el colegio de Clermont, donde estudiaría filosofía y leyes, y decide huir con una enamorada mayor que él, actriz, y agarrar los caminos y renunciar al lugar que le había conseguido su padre ya en la corte para ser un funcionario de la corte y demás,
y ese vivir en el filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja en riesgo y en el presente que es la escena, ¿no? Y en el presente que es la vida con una intensidad impresionante, metido en muchos líos sentimentales, por supuesto, con una enorme conciencia de en qué estaba metido, víctima y victimario, ¿no? Y habiendo conocido prácticamente la gloria en la escena y también su lado más terrible de las consecuencias que implicó la escena para él. O sea, bancarrotas, persecución, humillación pública y a la vez de pronto la admiración, ¿no? Y luego un periodo de olvido de Molière. Es decir, Molière está vivo ahí en el periodo neoclásico, siglo XVIII todavía, pero llega el romanticismo y Molière finalmente, por una de esas taras humanas del exceso del sentimentalismo y de la negación de la inteligencia, a fin de cuentas, Molière entra también en una época donde no es tan socorrido, pero por fortuna el teatro contemporáneo del siglo XX y el XXI nuevamente vuelven a Molière como en esas oscilaciones que tiene siempre el pensamiento y la experiencia humana, ¿no? Entonces, Molière, ¿qué es? Pues es celebrar estos 400 años maravillosos y bueno, esperamos verlo pronto en escena. Esperemos que sí, porque yo creo que vamos a tener Molière para un buen rato, ¿no, Mario? Mario. Necesariamente. Además, la realidad nos hace ver que es tan vigente como nunca. Muchas gracias, David Holguín, Mario Espinosa, David Evia, y al público que estuvo con nosotros lo invitamos a acercarse a la obra de Molière. Hasta la próxima.